Hola, soy Elena Moreno Zaldívar y he desarrollado la mayor parte de mi carrera profesional en el Gobierno vasco trabajando en seguridad y emergencias. Primero como responsable de intervención activa y después pasé a puestos directivos como directora de atención de emergencias y después como directora general de la Academia Vasca de Policía y Emergencias. Han sido más de 20 años en los que he tenido oportunidad de vivir todo tipo de situaciones y responsabilizarme de la dirección y coordinación de multitud de intervenciones. Hoy, gracias a la oportunidad que me brinda el Centro de Crisis de la Universidad Autónoma de Barcelona, me gustaría trasladaros algunas reflexiones sobre los primeros auxilios psicológicos. Hace poco más de un mes, cuando fue estrellado el avión de Germanwings, todos vivimos con naturalidad la ayuda psicológica que se prestaba a los familiares de las víctimas españolas desde un hotel de Castelldefels. Ver las imágenes de esas personas rotas por el dolor, acompañadas por expertos en auxilios psicológicos, también nos reconfortaba a nosotros. Ayudar era lo correcto. Era la mejor prueba de cómo la atención psicológica en emergencias ha evolucionado en los últimos años. Pero llegar hasta aquí no ha sido fácil. En el año 1997 comenzamos a trabajar en el País Vasco con los colegios profesionales de psicólogos. Ya entonces se publicó el primer manual de atención psicológica para intervinientes y se firmó el primer convenio de colaboración con ellos. Pero aquello fue visto como una excentricidad. ¿Psicólogos a pie de calle? ¿Actuando en una emergencia? Y no solo por los intervinientes, sino curiosamente por los propios profesionales de la psicología. Cuando hablábamos con bomberos, ertzaines o sanitarios de la necesidad de la atención psicológica de los profesionales, decían escandalizados que ellos no necesitaban un psicólogo, como si fuera sinónimo de algún tipo de desorden. Pero en los colegios profesionales también hubo mucha controversia sobre su participación. Por un lado, estaban los que acudían a nuestra llamada y participaron en búsquedas de desaparecidos, en aterrizajes forzosos de aviones, en incendios urbanos con víctimas, en incidentes de carretera y ferrocarril con múltiples víctimas y también en situaciones de atentados terroristas y sus posteriores manifestaciones de repulsa. Pero por otro lado estaban también los que veían su actividad como psicólogos de emergencia de una manera mucho más clínica. Y no contemplaban su actuación en el momento de la emergencia, sino en el tratamiento posterior de las víctimas. Hoy en día nadie se cuestiona la intervención de los psicólogos. Quizás esto haya sido posible gracias a la evolución que se produjo desde ese debate interno en los colegios profesionales hacia la creación de equipos psicosociales, compuestos por personal del área sociosanitaria actuando en equipo junto a psicólogos. Para ello fue decisivo el papel de los grupos de voluntarios de la Cruz Roja y posteriormente de la DIA, quienes desde su experiencia en la intervención sanitaria y sociosanitaria abordaron los primeros auxilios psicológicos. Esta concepción de equipos y la eficacia de su actuación se ha visto contrastada en catástrofes como el 15M de Madrid, el accidente del avión de Spanair, el Albia gallego y ahora Germanwings, demostrando su validez. Para mí, he de deciros que no es relevante si los equipos están compuestos por voluntarios o profesionales. Lo importante es que todos ellos cuenten con formación especializada en auxilios psicológicos y que sean personas cualificadas y experimentadas en emergencias. Con esta concepción de equipos psicosociales se ha llegado hasta nuestros días. Creo que con un trabajo muy pegado a la realidad de lo que se demanda en estas situaciones. Porque, ¿qué nos demandan las víctimas cuando se ven envueltas en una emergencia o en una catástrofe? Nos vamos a encontrar con personas enfrentadas a un gran estrés y un fuerte impacto emocional ante situaciones imprevistas. En función del tipo de desastre, las víctimas viven una situación de confusión, sentimientos de miedo, de abandono, de vulnerabilidad. Buscan desesperadamente la supervivencia y pueden sufrir pérdida de iniciativa y otras pueden comportarse de forma heroica o mezquina. Pero bajo mi experiencia, lo que siempre está presente es la desorientación, el sentimiento de desamparo ante unas circunstancias que se les escapan y que a la vez pueden estar teñidas por un profundo dolor. Y en esos momentos no se requieren grandes tratamientos psicológicos. Lo que necesitan es sentirse arropadas y acompañadas. La persona no se puede sentir sola. Necesitan un referente a quien agarrarse y que entienda qué está viviendo. Lo que se reclama es información fidedigna de alguien autorizado y que se les facilite de una manera fluida. Ayuda y apoyo en esos primeros momentos para realizar, en el caso de los familiares, por ejemplo, múltiples gestiones y, sobre todo, acompañamiento en su dolor. Para estas demandas, los equipos psicosociales son la respuesta idónea. La atención psicológica va a tener que realizarse en el momento de la emergencia, con inmediatez, y debe ser realizada muy próxima a la emergencia, y deberá ser muy sencilla y simple. Pero además, para que estos equipos sean eficaces,
Han de tener una visión global, saber leer el conjunto del lugar de la intervención y conocer los tiempos de gestión. Por ejemplo, será importante saber cuánto tiempo o qué pasos han de darse antes de un levantamiento de un cadáver para poder prever necesidades, acompañar a los familiares, informarles, etc. O conocer las claves de un triaje en un incidente de múltiples víctimas para determinar los tiempos de evacuación de los heridos y sus características. O, muy importante, saber cómo comunicar malas noticias. Tantos y tantos ejemplos pudiera poneros que nos hablan de que los primeros auxilios psicológicos requieren de experiencia y formación en situaciones de emergencia. De la misma manera que no todos los médicos, por el hecho de serlo, pueden operar un estómago o hacer una RCP en la calle, no todos los psicólogos pueden realizar unos primeros auxilios psicológicos por muy licenciados en psicología que sean. Y de hecho, hemos visto en alguna catástrofe en España que la atención prestada por psicólogos no experimentados en emergencia han acabado con que ellos mismos han sufrido secuelas traumáticas. Y aquí surge otra de las grandes reflexiones. ¿Los héroes son vulnerables? Hasta ahora me he referido solo a las víctimas, que pueden ser tanto las que han sufrido los efectos directos de la emergencia, fallecidos, heridos o ilesos, como sus familiares. Pero es muy importante tener en cuenta a los intervinientes en la respuesta. Hay que hablar de los bomberos, de los ertzainas y policías, de los sanitarios y de todos aquellos que se enfrentan a diario a las emergencias y las catástrofes. Habituados a ese estrés, que bien canalizado es lo que les hace actuar en las situaciones de riesgo, se llega a alcanzar una cierta anestesia física y emocional durante las intervenciones. Pero cuando la emergencia termina y la adrenalina baja, es difícil no verse afectado emocionalmente. Por ejemplo, en casos con grandes quemados, con múltiples víctimas, con personas conocidas o sobre todo con niños, que todos los profesionales relataremos como una de las peores de nuestras experiencias vitales. O cuando tras muchos esfuerzos en salvar a una persona, los resultados han sido negativos. Habremos de ser conscientes de la impotencia que sentiremos ante muchas situaciones. Y esta impotencia, además, se puede ver agravada con algo muy frecuente, como es la transferencia que los familiares realizan hacia los profesionales o responsables. Es muy humano buscar culpables. Los intervinientes muchas veces solo podremos actuar de manera paliativa, porque vamos a poder minimizar las consecuencias de una desgracia o una catástrofe que ya se ha producido y que no estaba en nuestras manos impedir o solucionar. Junto a esto, en muchos casos, hemos llegado a nuestra profesión con una formación generalista, universitaria o no, y después nos hemos capacitado en tender una línea de agua, en establecer un cordón policial o en realizar una reanimación cardiopulmonar. Pero, por ejemplo, cuando llega el momento de comunicar a una madre que hemos encontrado a su hijo fallecido, toda esa formación no nos sirve de nada. Y es tremendamente difícil no llevarse a casa tantas imágenes y tanto dolor ajeno. En esos momentos, lo que debemos de ser conscientes es de nuestra propia vulnerabilidad. Creo que los auxilios psicológicos debieran incorporarse e integrarse en los procedimientos de los servicios de emergencia, utilizar las técnicas como los de briefing, organización del recuerdo y los de fushing o desactivación emocional, de una manera muy natural y cuando se considerara necesario. Pero lo cierto es que aún es difícil tratar esto de una manera normal porque se sigue teniendo muchísimo rechazo. Y por otro lado, creo también que es muy importante la propia formación en auxilios psicológicos de los intervinientes. En muchas emergencias ordinarias, cotidianas, el interlocutor con las víctimas va a ser el responsable de la intervención. Un bombero, un policía, un ertzaina, un técnico de intervención. Y todo esto que estamos diciendo debe ser aplicado también a los propios equipos de respuesta sociopsicológica. Para poder cumplir su función deben de ser conscientes de su vulnerabilidad y saber retirarse cuando comiencen a sentirse afectados. Los procedimientos de actuación deben de tener esto muy presente. La debida empatía con las víctimas es un arma de doble filo. El acompañar en el sufrimiento puede llegar a afectarnos en nuestro ser más íntimo, y es muy humano ser conscientes de ello y tener recursos para afrontarlo. No quisiera terminar sin haceros una última reflexión. Hemos pasado de que se ha visto como una excentricidad a que la actuación de los equipos de psicólogos sea una de las facetas más destacada por los medios de comunicación casi ante cualquier emergencia o catástrofe. Y además es uno de los aspectos que más les gusta informar a los responsables políticos. Bajo mi entender, parece como si en ocasiones estuviera utilizando para calmar conciencias y más que valorar su pertinencia y su eficacia en la gestión de una situación concreta, tiene una intención de hacer ver que estamos haciendo algo.
Sin infravalorar su importancia, cuando se está produciendo permanentemente inundaciones en una zona, los vecinos no reclaman psicólogos al ser evacuados. Lo que quieren son soluciones técnicas que impidan que la próxima vez que el río crezca, sus viviendas no se inunden. Ahora bien, es cierto que cuando un pueblo, una zona, un país se ve sorprendido por una catástrofe, es toda la sociedad la que se ve asolada. Los primeros auxilios psicológicos van a ser fundamentales para facilitar el afrontamiento de la desgracia. Pero también me gustaría apuntar que creo que lo que se debiera de potenciar y trabajar mucho más es la resiliencia, tanto en los ciudadanos como en la propia sociedad. Hacer sociedades cada vez más resilientes, potenciar la capacidad de responder como individuos, como pueblo y como sociedad ante una catástrofe, ser capaces de recuperarnos y de seguir adelante. Para terminar, solamente deciros que la actuación de los equipos sociopsicológicos, compuestos por personal bien formado, voluntarios o profesionales, actuando tanto en emergencias ordinarias como en catástrofes y desastres, creo que es uno de los aspectos claves para una gestión de emergencias eficaz y eficiente. Nada más. Muchas gracias.